Hola, muy buenas tardes a todos, amigos, amigas de Finanzas Personales. Quienes nos están viendo, pues deben estar muy interesados en cómo hacer que su negocio crezca, en cómo hacer que su empresa o que su pyme tenga el éxito deseado, y para eso estamos hoy hablando de cuál es la mejor manera de obtener un crédito para su negocio o para su pyme. Para eso estamos hoy en compañía de Daniel Vargas, CEO y fundador de Data Scoring, una fintech de gestión de todo el proceso de crédito. Daniel, muchas gracias por estar con nosotros y por acompañarnos. Muy buenas tardes, Francisco, y todos los estimados oyentes a esta gran sesión de finanzas. De preguntas en finanzas personales. Y también estamos con Alfredo Barragán. Él es vicepresidente de ventas y marketing, pero también un experto en todos los temas de banca. Pero Alfredo nos quiere contar una particularidad también. ¿Cuál es esa otra competencia que usted tiene, Alfredo? Bueno, la competencia adicional es que también soy coach internacional, una escuela de alto nivel, y pues con todo gusto para poder acompañar, digamos, a la sociedad. Bueno, nos va a reforzar entonces temas que ustedes pues bien pueden hacer acerca del liderazgo, pero hoy el tema principal es el crecimiento del crédito en Colombia y sobre todo ese crédito que se necesita para el negocio y para la pyme. Pero antes de entrar en materia como con este tema, hoy es día de fútbol, entonces pues unámonos a la coyuntura. Colombia ganó 4-0 a China. Es un partido, pues, digamos, un poco como de trámite, pero llevando ese plano de ese partido de fútbol, Daniel, al tema empresarial y a la importancia del conocimiento del crédito, ¿eso cómo se puede aterrizar? ¿Cuál puede ser ahí una comparación que, digamos, es válida? Bueno, pues es muy válido hacer una analogía con el fútbol, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo fundamental del fútbol? Ganar por goleada, sí, ojalá. hacer goles, sí. ¿Y quiénes lo hacen? Entre los jugadores, pero pues hay un técnico que está como detrás de la figura, ¿no? De alguna idea. Los jugadores y un técnico, esos son parte del equipo, la infraestructura que se requiere. ¿Y dónde lo juegan? En un campo verde, unas medidas pues estándar más o menos para todos los campos. Ese es el sitio, exactamente. ¿Y cuál es el mercado objetivo de un partido de fútbol? Me imagino que son los que van a ver el partido, los aficionados, pero pues alrededor hay también como patrocinadores y pues todo un tema de mercadeo que yo la verdad pues de fútbol sé muy poco, pero vamos. ¿Y qué ingresos se buscan o cuál es la fuente de los ingresos? Claro, pues principalmente la taquilla, pero también derechos de televisión o la venta de jugadores. Eso mismo trasladémoslo a una empresa. Esos son básicamente los componentes que se requieren para que una empresa sea exitosa. Bueno, pero ¿y el crédito ahí qué papel juega? Porque pues los equipos de fútbol también acuden como empresas, como sociedades, acuden a algunas formas de financiación. Entonces ahí una empresa como una pyme colombiana, ¿qué puede conseguir? Sí, digamos que uno de las necesidades fundamentales de toda empresa es el fondeo. Y el fondeo se puede lograr de muchas formas. Una de ellas es a través del capital de los socios, pero mayormente se recurre a fuentes de financiación externas. ¿Y cuál es el principal canal que nosotros tenemos como pymes en el mercado colombiano? El canal principal lo identificamos como el sector financiero, en otras palabras, los bancos. Los bancos son los proveedores principales y el canal al que recurren primariamente las empresas y las pymes en especial. Hay otras alternativas secundarias que dependiendo del tipo de financiación pues se recurre a ellas. Una de las que empiezan a usarse comúnmente en Colombia es el factoring. El factoring que todavía está muy bajo, que solamente estamos llegando a un 7% del PIB, mientras en otros países de Sudamérica como Chile, por ejemplo, ellos ya están superando el 20% del PIB a través del factoring. Entonces, es muy posible que al entrar en el mundo de la factura electrónica, ya las empresas, las pymes especialmente, vayamos a recurrir al factoring como una de las fuentes de financiación de capital de trabajo. Bueno, hemos empezado un poco a tocar unos temas que tal vez no son muy conocidos, como el factoring o factura electrónica, pues para las personas menos cercanas al tema de pymes o al tema de negocios.
Antes de pasar como a desmenuzar un poco, Daniel, las cosas de las que usted hablaba, quiero enviarle saludos a Griselda Espinosa Camarena, quien se conecta y nos saluda, César González, también, César, muchas gracias por seguirnos, Liliana Margarita Rodríguez Salas y Leonardo Daza y Francisca Teresa Mota, seguramente conectados desde varios países acá de América Latina, y 16 personas que nos siguen a través de la red social de Twitter en nuestra transmisión de Periscope. Y vamos un poco a hablar de para qué soluciones de crecimiento, qué tipo de crédito hay en las diferentes entidades que usted acaba de mencionar, como por ejemplo esos bancos. Cuando una empresa está creciendo, cuando una pyme está creciendo, ¿qué alternativas puede encontrar de solución relacionada con el tema de créditos? Justamente lo primero que debe hacer una pyme es identificar cuáles son esas necesidades de capital y para qué las requiere, o esas necesidades de fondeo. Entonces, en primera instancia, pues, una de las necesidades es el capital de trabajo. Otra puede ser destinar el crédito para la adquisición de bienes de capital para crecimiento de la empresa, ampliar su red de distribución, ampliar su productividad, etcétera. Entonces, dependiendo de este tipo de destino que se le va a dar a los recursos, se presenta un plan de inversión que debe ser sustentado con los flujos de caja que se esperan hacia el futuro, con el margen que la empresa espera adquirir con esta nueva inversión de capital. Y desde luego, ¿cuál va a ser su diferenciación frente a la competencia? ¿Sí? ¿Cuáles son las ventajas que va a tener esta compañía frente a sus competidores? Ese, digamos, es el elemento básico de iniciación, de identificación y de solicitud de un crédito. Uh-huh. Pero en el trámite, por ejemplo, se pueden presentar como algunos requisitos adicionales. Digamos, yo tengo un negocio y ya pedí crédito, por decir algo, el año pasado, o una pyme. ¿Tengo que volver a pasar como por todo el proceso para solicitar un nuevo crédito cuando ya he pagado el de hace 12 meses o hace 18 meses? ¿O ahí cómo está Colombia? ¿Cómo está la consecución de crédito? Pues has dado en un punto bastante álgido, y la situación de Colombia es que lamentablemente todavía las entidades financieras recurren a solicitar a sus pymes, que son clientes de varios años atrás, toda la documentación que cada año le piden, y es documentación histórica. Yo no sé por qué no conservan repositorios de datos o bases de datos donde tengan acceso directo a toda esta información, donde puedan estar analizando el comportamiento de todas estas empresas, de tal manera que un análisis de crédito para ampliación de líneas o para créditos puntuales que solicite una empresa puedan ser otorgados en corto plazo, y no como hoy en día sucede, que el análisis de un crédito en una entidad usualmente se demora como mínimo 2 semanas, 3 semanas. Pero yo creo que ahí hay un punto como que quiere precisar Alfredo Barragán, que además de ser coach en liderazgo, es un experto en temas de crédito y en banca. ¿O no, Alfredo? ¿Qué tiene como para poder complementar? Sí, yo complemento lo que dice Daniel, efectivamente, que primero tiene que aclarar su necesidad. ¿Para qué necesito el crédito? Después de tener definido para qué necesito el crédito, que ya como se mencionaba antes, sea para capital de trabajo, reconversión de activos fijos, una nueva iniciativa, etcétera, etcétera. Después de que tenga clara cuál es la necesidad, ahí sí hay que buscar qué organismo puede ser, porque no necesariamente es un banco tradicional, pueden haber otras instituciones que también otorgan créditos o acompañan, en algunos casos como parte de los que son ponentes del riesgo, por decirlo así. No necesariamente toda la empresa tiene que asumir el crédito. En otros casos hay otra forma de obtener financiación, que es con alianzas. Eventualmente se pueden hacer alianzas, o sea, no necesariamente todo debe ser con crédito. Y si aún fuese con crédito, entonces como la invitación que dice Daniel, que eventualmente como hay una línea de crédito que uno la solicita, y son líneas de crédito decrecientes en su mayoría, que son créditos a 36 meses, 48 meses en algunos casos, en otros son a más largo plazo porque digamos está avalada por un banco de segundo piso. Tal vez la invitación acá es un poco que si es capital de trabajo, el crédito natural es un crédito revolvente, es un crédito rotativo. Si es otro tipo de necesidad, pues hay que ajustar el crédito a la necesidad. Entonces un poco, digamos, complementaría con eso.
Bueno, hemos recibido algunas preguntas, entonces la gente lo primero que quiere saber es ¿desde qué monto puedo obtener crédito para mi negocio o para mi pyme? Bueno, es muy relativo el monto, ¿no? Todo depende de las necesidades que tenga la pyme, del tamaño, de sus activos. Y desde luego, digamos que el piso de un crédito podría ir desde $1.000.000 si es que el tamaño es una microempresa. Sabemos que en el mercado las empresas se clasifican por su tamaño de activos. Entonces una microempresa va hasta en el orden de 300 y poco millones de pesos de activos. Ya una pequeña empresa va hasta 3.600 millones. Una mediana empresa va hasta... Sí, en las empresas. 5 mil millones, más o menos, 15.000 Sí. millones. Exacto, o sea, como menciona Daniel, pues las empresas acá en Colombia se clasifican por el número de, digamos, empleados que tienen, el número de activos y en algunos casos por el número de ventas, por el valor en ventas. Y digamos que complementando eso que menciona Daniel, digamos que al margen de lo que puede calificar o qué crédito, a partir de qué monto puede calificar una empresa, eso depende más del flujo de caja de cada empresa. O sea, depende de la disposición de efectivo que pueda tener, porque finalmente un establecimiento de crédito lo que va a mirar es la disposición de caja para poder atender el crédito. Entonces, dependiendo de esa disposición de caja, pues se le establece, digamos, el monto que podría pedir. Pero más allá de lo que pida es lo que necesita, como decía Daniel. Entonces, ahí sí me parece relevante la afirmación en el sentido de qué necesita. ¿Qué necesita? Es muy importante aclarar cuáles son los elementos fundamentales que un banco analiza para otorgar un crédito, y es donde las pymes se deben concentrar cada vez que recurren a fuentes de financiación. El primero es el análisis que hace el banco acerca del comportamiento pasado que ha tenido la empresa, su representante legal y principales socios con otras entidades del sector financiero. Ahora, pues las centrales de riesgo no solamente almacenan información del sector financiero, sino básicamente en todas las cuentas por pagar que ha adquirido una persona van a estar consignadas allí y va a estar consignado su comportamiento. Ese, digamos, es uno de los dos elementos. El siguiente era justamente el que acaba de mencionar Alfredo, que son las posibilidades o la capacidad de pago que demuestra la empresa en sus flujos de caja proyectados para poder pagar ese crédito. O esos proyectos. Entonces, digamos que ese flujo proyectado es el que me va a permitir dimensionar el crédito que voy a solicitar. Sí, ese es el máximo, depende del flujo de caja que se proyecte hacia el futuro. Bueno, seguimos con los saludos de Luis Alfonso Vázquez Manzano, quien está en Timbío, no sé si lo pronuncié correctamente, Cauca, y Griselda Espinosa Camarena, que también nos manda saludos. Otra cosa de pronto importante que hay que saber es a qué entidad dirigirse. Hablamos a manera general de los bancos, pero ¿hay alguna recomendación de qué tipo de banco? No hablar tanto como del nombre, sino tal vez cuál es el banco que mejor le puede resolver la necesidad de crédito a una empresa o a una pyme. Sí, en este momento pues los bancos más grandes y que tienen mayor cobertura en el país son los que tienen un canal amplio para otorgar crédito hacia las pymes. Pero adicionalmente, y lo mencionaba Alfredo al comienzo, existen líneas de fomento que tiene Bancoldex. Esas líneas de fomento son para diferentes tipos, son capital de trabajo, bienes de capital básicamente, pero Bancoldex con cierta frecuencia o periodicidad lanza al mercado líneas especiales para ayudar a aquellas empresas de sectores que han caído en problemas de mercado o en problemas de competencia, como recientemente lo hizo con el sector textil, sector de confecciones, sector de calzado. ¿Sí? Estas tienen una línea especial, como de 15.000 millones de pesos más o menos, que fue lanzada recientemente por Bancoldex. Ahora, para obtener o para tener acceso a esas líneas hay que hacerlo a través
de la banca de primer piso, o sea, los bancos comerciales. Pero también existen algunas cooperativas de financiamiento a través de las cuales se puede obtener ese tipo de créditos. ¿Y Alfredo desea complementar? Sí, yo complemento en el sentido de que hay que perderle miedo a estar indagando, a arriesgarse, digamos, a indagar con respecto a los bancos. ¿Esto qué quiere decir? Y yo lo comparo con el tema de las pizzas. Digamos que muchos establecimientos venden pizzas, pero hay ciertos establecimientos que saben hacer muy bien la pizza y les queda también bien. Entonces con los bancos ocurre lo mismo, con los establecimientos de crédito. Hay unos que son muy buenos en banca de personas, hay unos que son muy buenos emitiendo tarjetas de crédito, hay unos que son muy buenos con la propuesta de valor de las tarjetas de crédito, hay unos que son muy buenos con el crédito hipotecario. También hay varios bancos, dentro de los casi 30 bancos que hay aquí en Colombia, hay por ahí unos 5 bancos que de verdad son muy buenos también por el tema de pymes, para el tema de las opciones que hay para el crédito, no solamente para el crédito, sino también para el ahorro y para, digamos, para la transabilidad que tienen las pymes, porque no solamente se transa, digamos, vía crédito o vía ahorro, sino que también tiene que habilitarle canales para poder acceder a mercados internacionales o a hacer transferencias internas para pago a proveedores, etc. Hay bancos aquí en Colombia que sí tienen, digamos, esa infraestructura, les queda muy bien la pizza para las pymes, para resumir el cuento. Ahora, tal vez que al comienzo Daniel mencionaba el tema de la tramitología, ahí un poco, eso sí hay que evolucionar un poco y digamos que eso llamaba la atención, digamos, a los bancos como facilitarles un poco más la forma de acceder a los créditos, pero que los hay, sí los hay y hay buenos, entonces lo que hay que perder es el miedo a irlos a buscar, y la única forma para encontrar cuál es el que hace bien esa pizza, cuál presta bien esos créditos, es exponiéndose, yendo a los bancos, participando. Entonces no le perdamos miedo, vayamos a los bancos, preguntemos, porque sí los hay y hay buenos. Pero un ejemplo concreto, o sea, digamos que yo tengo una pyme que es exportadora y tengo una necesidad puntual, o incluso una importadora, tiene comercio exterior, pero tengo un cliente que si no le cancelo dentro de una semana, me puede causar un daño tremendo en la producción, en el pedido que estoy haciendo, y justamente pues estoy buscando un banco que me financie esa necesidad puntual que tengo de crédito para poder hacer esa compra de una materia prima o sencillamente pues algún trámite que hay que hacer durante el proceso de exportación. ¿El banco en cuánto tiempo está respondiéndome esa solicitud de crédito? Porque eso es para allá, ¿eso cuánto se puede estar demorando? Bueno, ahí yo le mencionaría es que primero, de forma natural, casi todas las empresas que van a acceder a un crédito de un banco siempre tienen alguna experiencia crediticia. Entonces, digamos que esa situación que me está planteando, de alguna manera ya debió ocurrir, o ya, digamos, la empresa como tiene cierto tiempo ya en el mercado, ya tiene cierto hábito de pagos, los establecimientos de crédito ya tienen un estudio previo de la empresa y de alguna manera ya debe tener un cupo. O sea, esas sorpresas, entre comillas, sorpresas la que me acaba de describir, no debería estar ocurriendo, porque precisamente una de las desventajas que tienen las pymes es no ser previsivos. Entonces, un poco aquí el llamado de atención en el sentido de que las pymes también tenemos que ser previsivos, adelantarnos a este tipo de situaciones, pero si aún, y siendo preventivos, no tuviéramos, digamos, esa disposición de efectivo, sí hay que ir al banco, exponerlos con diferentes bancos y buscar el mejor instrumento, no quedarnos con uno solo. Este puede ser un giro financiado, un giro avalado, etc. Hay varias figuras para poder, digamos, atender o un factoring en algunos casos, esta situación que plantea, digamos, en este caso Francisco. Bueno, tenemos también a Juan Telemín de República Dominicana que nos envía saludos. Gracias, Juan, por seguirnos y siga todos los streaming y el contenido de finanzas personales. Y Fran Montoya quiere saber lo siguiente. Este es un comentario, lo voy a leer completo. Por ejemplo, comencé con una empresa hace un mes, o sea, mi empresa no tiene historial financiero y ni fue creada con un monto significativo. Un préstamo mediante la figura de factoring podría estar soportado mediante un contrato que se nos haya adjudicado. Por ejemplo, si me gano un proyecto con una constructora reconocida en el medio, ¿el contrato de nosotros con la constructora podría servir para realizar el préstamo mediante esta figura? ¿Qué pueden ustedes pues aconsejar a esta persona, a Frank? Y muchas gracias, Frank, por la duda. Sí, un contrato de esa naturaleza y desde que haya formalidad completa en la empresa, sí puede ser una garantía para la consecución de recursos de fondeo a través de un banco o también a través de factoring. Lo que pasa es que el factoring se basa en el descuento de facturas como tal. Sí, entonces en la medida que esta compañía descuento va por emitiendo factura las es esto facturas. que
tengo una factura y trato de venderla, ¿no? Es como algo... Sí, el factoring es tú presentas una factura que te la van a pagar en 30 o 60 días, muy posiblemente. Pero tú necesitas el dinero ya de esa factura. Sin embargo, tu empresa, solamente de acuerdo a los convenios que ha pactado, te la va a pagar en 60 días. Lo que yo puedo hacer es recurrir a una empresa de factoring, que ya hay varias empresas, no solamente los bancos, sino empresas independientes, que descuentan esas facturas, y el descuento consiste en pagar la factura hoy, posiblemente no por el 100% del valor de la factura, sino por el 90%, dejando el 10% como el remanente que se pagará al final del vencimiento de la factura. Y por eso se paga una tasa de interés que normalmente, si es una compañía seria de factoring, pues no va a pasar tasas de usura, sino que generalmente son del 1%, 2% mensual, máximo. O sea, qué bueno, si es una solución. Esa es una solución, servir. definitivamente. O sea, descontar el contrato. Y Sí, va a podría ser ser. una solución hacia el futuro, como les decía al comienzo de la charla. Porque la factura electrónica sigue siendo como una especie de tabú en algunas pymes, no digamos todas. Es la percepción. ¿Qué es lo que en realidad está pasando, Daniel, con el tema de la factura electrónica, su implementación y finalmente su despegue? ¿Eso para cuándo tiene que estar ya operando 100%? Bueno, en este momento la fecha que ha dado el gobierno es 2019, para que todas las empresas estén generando facturas electrónicas. Ahora bien, ¿por qué se le tiene miedo? Pues no sé, lo que pasa es que aquí es entrar en un formalismo total, en donde la DIAN va a ser el primer ente que va a saber cuáles son los ingresos de la compañía o qué es lo que una compañía está facturando. Pero a la vez se va a hacer mucho más visible el negocio del factoring, justamente porque ya no hay que trabajar con facturas manuales que pueden ser sujetos de fraude, sujetos de alteración, y por la que muchas entidades no se han metido de lleno en ese negocio, en descontar facturas, porque los procesos a través de facturas manuales son muy dispendiosos y son riesgosos, pero el riesgo es más operativo que crediticio. De acuerdo. Bueno, pues hemos tenido 57 personas viéndonos activamente, y también en Twitter, que 10 personas que nos estuvieron siguiendo, y agradecemos a las personas que nos han ido haciendo sus preguntas a través de nuestra página, de nuestra fanpage, y también por la transmisión de Periscope. Un tema de pronto que no hemos tocado es los intereses. Es que hablamos muy en general de intereses muy buenos, de intereses pues que son atractivos, pero ¿cuánto es la tasa tope de intereses que una entidad financiera puede pedirle a un empresario o a una pyme para poder venderle su crédito? O sea, para poder ofrecerle crédito. Sí, esa es una muy buena pregunta, porque es uno de los elementos también que debe considerar el propietario o el gerente de una pyme al tomar un crédito. Y para ello pues debe recurrir a diferentes entidades y comparar las tasas que esas entidades le brindan. Y no solamente los costos son dados por las tasas de interés, sino que también hay comisiones, hay Fondo Nacional de Garantías cuando no se tiene una garantía real, pero que en fin de cuentas es un buen recurso para evitar tener que presentar un bien inmueble como garantía real de un crédito. Entonces, si hablamos de montos... Hay otra pregunta. Sí. No sé si habla de tasa de interés, creo que debemos mencionar, Daniel. Para allá. Y tengo una pregunta adicional cuando respondamos lo de las tasas. ¿Hay algunas prácticas abusivas en el tema de la solicitud de crédito que los bancos pues definitivamente no pueden realizar? Es decir, como que le pidan que el portafolio sea con el banco, que maneje ahí la nómina, ese tipo de cosas. Pues la verdad no sé si son exigencias en este momento. En el pasado sí me consta que existía eso, que los bancos le exigían una contraprestación en el otorgamiento de su nómina, en el manejo de sus ingresos. Tarjeta de crédito empresarial también, que eso seguros, sí, había seguros.
Pero en la medida en que los bancos compiten más por este mercado, pues ya se ha liberado un poco este tipo de exigencias. No obstante, las condiciones de financiación pues siguen existiendo, ¿no? Y dependiendo del riesgo en que califica un banco a una empresa, pues le cobra una tasa de interés menor o superior. Y esas tasas de interés hoy en día pues van desde el DTF más 4 o 5 puntos hasta el DTF más 15 puntos. Por ejemplo. ¿Eso puede ser como más o menos cuánto? Eso puede ser como el 1,7 más o menos mensual. Nominal es como puede ser casi el 20%, 20-22%. Pero digamos que volviendo un poco también el tema que menciona Daniel, en el sentido de que sí acá en Colombia hay un tope a las tasas de interés. Entonces tampoco pueden pasar ese límite, que si pasan el límite pues estarían en el delito de usura. O sea que sí hay un tope. Y lo otro con respecto a que es una imposición de los bancos, colocarle productos a una pyme no es una imposición. Lo que pasa es que los bancos tienen ciertas políticas internas, los establecimientos de crédito, en el sentido de que si adquiere un crédito, pero si adquiere también la tarjeta empresarial, pues entonces va a tener una disminución de la tasa y de alguna manera pues las personas lo sentimos como si fuesen una imposición. Por eso la invitación es que siempre exploremos varios establecimientos, porque hay unos que pueden ser especializados, como digo yo, en ciertos temas, digamos en el caso de créditos para pyme o digamos en cartas de crédito, digamos en comercio exterior para pymes o transabilidad interna. Hay otros que son muy buenos para otros temas. Entonces a veces se puede ir por una línea en un banco, no importa que el costo sea relativamente alto, entre comillas, pero si es especializado no va a ser tan alto, para resumirles el cuento, y por otro banco con otro producto que acompañe, digamos, su modelo de negocio y la propuesta de valor que esté llevando para sus clientes. O sea, la invitación aquí es un poco a explorar los bancos. Y 114 personas que están conectadas en este momento, pues hemos tenido muy buena acogida con el tema. Fran Montoya, que le acabamos de responder un tema acerca de factoring, nos quiere también reiterar si podemos recomendar empresas de factoring que tengan sede en Medellín. Nos envía también saludos Norma Martínez Lugo, Margarita Alfaro, Luis Alfonso Vázquez Manzano desde Timbío, Cauca, Jorge Mendoza, y ya les cuento pues los comentarios que nos van dejando, pero ¿qué le podemos aconsejar al señor Martínez? Tal vez si nos deja el mail, le podemos enviar algunos. Sí, le podemos contestar, para no dar nombres acá directamente, si nos puede enviar el mail. ¿Le puedo dar el mail? Claro. ¿Cómo es? ¿El personal o el...? No, el empresarial de ustedes para que él les pueda poner en contacto. Así, alfredo.barragán. Entonces, y de pronto si necesitan alguna otra pregunta de las personas que nos están escuchando, con todo gusto, digamos en el transcurso de la semana les voy respondiendo. O que Jorge nos dé... su mail. Sí, no hay problema. Alfredo.barragán @datascoring.co. Data scoring con G al final .co. Ahí está escrito en el streaming de hoy. Y pasaba la pregunta que nos dejaba Jorge Mendoza. Dice: muchas gracias por la orientación financiera, que es de mucha ayuda para mí, que deseo emprender un negocio. Saludos desde Trujillo, Perú. Muchas gracias. Luis Alfonso Álvarez Rodríguez nos ven de Ecuador, nos ven de Perú. Pues es un tema que hay muchos emprendedores en América Latina queriendo pues obtener soluciones para poder apalancar el crecimiento de su negocio, de su pyme. Luis Alfonso Álvarez Rodríguez dice: buenas tardes, estuve reportado como persona natural en centrales de riesgo. ¿Tengo derecho a un crédito por medio de mi empresa en estos momentos? Ahí lo van a consolidar. Sí, como les decía en un comienzo de la charla, uno de los elementos que revisan los bancos es justamente el comportamiento tanto de la empresa como de los socios, propietario o representante legal. Eso lo tienen en cuenta. No obstante, se podía hablar, ¿sí? Si el reporte fue pasado y en este momento se encuentra en buenas condiciones con el sector, es muy posible que haya una condonación, digámoslo así, ¿sí? para que pueda obtener el crédito por parte de esa empresa. Generalmente los bancos lo hacen. ¿Sí? O sea, se va a consolidar, resumiendo, sí van a consolidarle, y como dice Daniel, tendría que llevar el pase salvo que está al día para que estudie, digamos, la posibilidad a través de la empresa, y seguramente va a ser viable.
Oscar Lázaro también nos envía saludos desde la Escuela Militar. Muchas gracias, Oscar, por seguirnos. Y por último, yo creo que hay que hablar de las personas que quieren en este momento emprender, tener su negocio, crear una pyme. ¿Cuáles son esas recomendaciones que hay que hacerle a ese emprendedor, Daniel y Alfredo, como para cerrar nuestro tema? Y agradecerles a todos por habernos acompañado y por haber participado de este nuevo streaming. Bueno, la primera es define en qué negocio quiere estar, en qué categoría. Y más o menos, como iniciamos hablando de fútbol, también se los colocaría como... hay jugadores que destacan en ciertos equipos y jugadores que no destacan y son buenos. Entonces uno tiene que buscar su campo de acción, su campo de juego, su cancha, definir su cancha. A veces no somos buenos en todas las canchas, en todos los equipos. Busquemos el equipo donde podamos ser competitivos, donde tengamos esa visibilidad. Entonces defina cuál es el mercado objetivo. Eso es primero. Tenga claro, digamos, para dónde va. Cree su futuro, que es la visión. Defina exactamente cómo está su modelo de negocio, qué nos hace diferentes. ¿Qué nos hace diferente? ¿Por qué nos van a requerir a nosotros en vez de otros? ¿Quiénes son sus competidores? ¿Quiénes son sus competidores? Digamos que lo básico de una empresa es eso que acabamos de mencionar, pero para construir la estrategia, o sea, ¿qué nos hace diferentes? Entonces tiene que tener claro el campo de acción, o sea, los competidores, quiénes van a ser nuestros competidores, nuestro mercado, qué productos vamos a ofrecer y defina la estrategia. Un modelo de definición de estrategia o de digamos, cómo nos hace diferentes, por ejemplo, uno puede hacer diferencia con bajo costo, ¿no? O puede hacer diferencia con precio diferenciado, o puede hacer diferencia con un servicio alto, etcétera. Y digamos que hay que acompañar, digamos, esa diferenciación con cierta filosofía también de la empresa, como es, digamos, acompañarlo con un poco de innovación, de creatividad, etcétera. Como hoy estamos hablando de crédito para las pymes, un consejo muy especial para la rápida obtención de créditos, y es el tratar de ser formal en el manejo de la información. Hoy en día existen muchas ayudas tecnológicas de tecnología de información, como los denominados sistemas ERP, que no necesariamente las pymes deben adquirir en calidad de compra, sino que adquieren el servicio, porque es servicio que se presta a través de la nube. Y estas plataformas tecnológicas le van a permitir tener toda la administración de la empresa al día. Y esa es fundamental para que en el momento de requerir un crédito puedan extraer rápidamente toda la información organizada, ordenada y veraz. Eso les va a permitir ser exitosos en la consecución de fondeo. Bueno, pues a todos los que nos estuvieron viendo en este streaming de finanzas personales con Daniel Vargas y Alfredo Barragán de Datascoring, les agradecemos mucho por haber participado. A las personas que estuvieron conectadas a través de Facebook, 132 personas que alcanzamos que estuvieron en vivo, y a través de la transmisión de Twitter por medio de la aplicación de Periscope. Estuvimos en la parte técnica con David Gallego, quien controló todo el tema de sonido. Muchas gracias a David. Y a Blay Ávila, quien estuvo controlando la parte de audio, de video, para que todo saliera muy bien. Sigan en Finanzas en redes sociales a través de nuestra página de Facebook, Twitter, YouTube, también LinkedIn. Estamos en todos lados para que nos puedan dejar ahí todas las preguntas que quieran y para proponer temas que les interesen. A Daniel, Alfredo, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, será un placer estar con ustedes. Tal vez hasta una próxima. Les quería dejar un mensaje ahí, es como que hay que hacer, porque haciendo se dicen las cosas solas. A través.